Bienvenido a una reflexión sobre un libro que acaba de presentar el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, llamado La Agenda de Desestabilización. Subtítulo: Colombia en la mira. Como usted lo sabe, la ANDI es el gremio quizá más poderoso, políticamente hablando también y económico, de Colombia. Tiene 80 años teniendo esa influencia, siendo así de poderoso. El libro lo encontré al estar buscando en esta época regalos. Vi la portada y leí la contraportada pensando en que su contenido de la contraportada me invitaría a comprarlo. Pero como usted lo va a ver, creo que no merece la pena leerlo por las razones que creo que voy a exponer con cierta claridad. El libro es, obviamente, por fortuna ya, conocemos por este autor, el presidente Landi, este ángulo que nos faltaba de el grupo de minúsculo de personas que lideran ese gremio, que tienen tanto poder y que han perdido y que sienten que pueden perder más privilegios si la transformación de Colombia hacia un país con menos desigualdades se sigue consolidando. Mire usted, el presentador del libro más otros dos autores son los que escriben la contraportada. Posiblemente el primer párrafo que voy a ver, que voy a analizar, es un extracto del libro. Y dice así, que las democracias hay que evaluar muy bien si se fortalecen o se debilitan con base en las decisiones que se toman. Él parte de que la democracia colombiana, antes de Gustavo Petro, iba fortalecida, creciendo, con altibajos sí, pero creciendo, consolidándose esa democracia. Los datos de la desigualdad del país no le interesan, es su democracia, la de él y la de sus poquitos agremiados que tienen tanto poder político y económico. Con la ambigüedad propia de las personas que pretenden introducirnos algunas ideas para que nosotros les creamos. Dice que las decisiones de la democracia con manos de Gustavo Petro parecerían diseñadas contra la democracia, contra la propiedad privada, contra la Constitución, el mercado libre y todos los pilares del llamado Estado de Derecho. Recuerde usted que ya hemos aprendido en los consejos de ministros que intencionalmente la oposición le ha quitado el término social al Estado de Derecho, que realmente se llama Estado Social de Derecho. Ya conocemos lo habilidosos que son, ya no nos confunden. ¿Qué hay detrás de esta estrategia? Y entonces el extracto de este primer párrafo dice que el autor nos va a dar unas propuestas claras para fortalecerla, o sea, la democracia de ellos. Pero lo más interesante es la presentación que hace un autor que se llama Carlos Grandés, creo. Lo que pasa es que tomé la foto y tiene un plástico y hay un brillo ahí. Uno de esos sabios colombianos que premian por todas partes. Dice que Gustavo Petro se ha estancado en las narrativas identitarias. Pareció interesante el término, entonces lo busqué. Y narrativa identitaria son los relatos, discursos y marcos simbólicos mediante los cuales una persona, un grupo o una sociedad se explica quién es, de dónde viene y qué sentido tiene su existencia colectiva.
O sea que hasta antes de Gustavo Petro teníamos que aceptar, creer y admirar las narrativas identitarias de nuestros líderes políticos, que todos eran descendientes de grandes intelectuales, grandes líderes del país, grandes beneficiarios de nuestro pueblo, grandes promotores de la democracia. Todos eran descendientes de ilustres liberales o conservadores o combatientes de la Guerra de los 1000 días. Todos eran, por haber sido educados, descendientes de personajes y de familias y de ciertas élites, ¿no? Ciertos árboles genealógicos ilustres. En cada departamento hay esos árboles genealógicos ilustres que al sacudirlos cae el político al que debemos admirar. Ellos sí tienen derecho a sus narrativas identitarias. Con Petro no pueden tener narrativas identitarias los trabajadores, los indígenas. No, solamente ellos tienen derecho a contarnos ese recorrido de su sangre maravilloso. Estas personas que se quejan de las narrativas identitarias, esa misma mentalidad, ese cerebro de estas personas, habrían negado el término ciudadano al pueblo en la Revolución Francesa. Ellos le habrían negado el término de ciudadano. Mire usted cómo esas mentalidades que se aferran al pasado, al orden divino, son las que quieren, como dice el otro comentarista del libro, que a pesar de Petro vamos a salir de esta, así como hemos salido de muchas otras. Pero lo más llamativo, interesante, fíjese usted, como seguramente lo ha escuchado, la semana pasada la revista The Economist, una de las revistas más influyentes del mundo, defensora del libre mercado, pero completamente. La revista es que viene desde el siglo XIX. Declara que Colombia es una de las economías de mejor desempeño en el año 2025. O sea, Bruce McMaster, que tiene acceso a la información económica del país, a los datos, a los indicadores, se le pasó a leer sus datos para escribir su libro. Pues si es que lo escribió él en su totalidad. Se le pasó olvidó semejante detalle. Leer los datos económicos, y sí los lee una revista que está en Inglaterra. Se refiere la revista a la economía, pero otra cosa es la democracia. ¿Qué van a saber Bruce McMaster y los demás sobre lo que ha hecho por la democracia este gobierno? Primer gobierno progresista, precisamente por eso, porque ha llevado escuelas, politécnicos, campus universitarios. En estos días se estaba inaugurando una escuela en La Guajira. Equipos de salud a miles de hogares, carreteras, el desarrollo del campo. Todo a pesar de estos personajes que sienten que están perdiendo privilegios y que pueden perder aún más privilegios. Ellos tienen todo el derecho a contribuir a la economía, a la democracia colombiana, como a la Constitución, como lo dice él mismo. Pero, ¿por qué estaban tan contentos cuando se les quitaron los derechos a los trabajadores en los años 90? Ahí sí estaban contentos y ahí no alegaban que se estaba deteriorando la democracia. Cuando no saben que la educación universitaria es privilegio de muy pocos. A eso no les parece que es un deterioro de la democracia, porque su democracia es la de ellos, ese círculo minúsculo que en la medida en que les vaya bien a ellos, lo
generalizan y dicen pues que el mundo es así, que vamos bien, pero que a veces un poco lento, pero que de todas maneras debíamos estar tranquilos porque su identidad, su narrativa identitaria, nos dice que ellos son los llamados, los elegidos a mandar en este país. ¿Qué tal? Nos faltaba este ángulo de un presidente del gremio más poderoso que representa a un grupo muy pequeño de muy poderosos que ya nos están diciendo qué es lo que van a hacer para recuperar su democracia. ¿Qué tal con la que nos vamos a tener, con los que nos vamos a tener que ver en las elecciones del Ayuntamiento? Hasta la próxima.